Francisco Fernando Aguayo te saluda, un verdadero gusto a los tiempos. Solamente reconocer a Francisco Carrión, la persona que ha tenido una dilatada carrera en el servicio diplomático, además uno de los pilares también de la consecución de la paz con Perú en las negociaciones en Brasilia en 1998. Qué gusto poder dialogar contigo y definitivamente el Ecuador tiene que demostrar que lo que quiere es que se haga justicia con un sentenciado, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass, y por lo tanto ha dicho no va a entregar el salvoconducto, no lo va a hacer. Tampoco cabía aquello de pedir que entre la policía, y te escuché en algunas entrevistas y fuiste muy claro y contundente, no cabe esto de pedir que la policía entre a una embajada. Pero lo que no debe ocurrir, y ya sucedió en el gobierno del señor Guillermo Lasso, es que se fugue y se escape como lo hizo la señora Duarte. Eso sí, no puede ocurrir. En el caso de Assange, metido en la embajada del Ecuador en Londres, recuerden ustedes que nunca vimos a la embajada sin protección de las autoridades policiales del Reino Unido. Siempre estuvieron. Por lo tanto, era difícil que escape. En el Ecuador es fácil escapar. Eso sí, no tendría lectura alguna ni explicación posible si se fuera el señor Jorge Glass. ¿Cómo tiene que tratar este tema el gobierno ecuatoriano? Bueno, primero, ante todo, te mando un abrazo, mi querido Fernando. Tengo un gratísimo recuerdo de ti, una gran admiración como periodista y como persona. En efecto, estuvimos juntos en algunas jornadas en la época de la negociación de paz con el Perú, y me da muchísimo gusto verte a los tiempos frente a un micrófono y frente a una cámara, pues ahora ya todo se moderniza. Así que lo primero, un gran abrazo y mis mejores recuerdos. Luego, con relación a lo que tú preguntas, ¿qué te puedo decir? Mira, la verdad es que si es que se produjera una salida irregular del señor Glass de la Embajada de México, sería una vergüenza para el gobierno nacional, y espero que eso no suceda. Ahora bien, el caso que tú planteas de Assange con relación a aquí hay, ¿cómo decir?, cuestiones de carácter físico, que de la embajada en Londres era muy difícil salir, puesto que no cabía que un automóvil entre en la embajada, puesto que era un piso, un entrepiso en realidad, y la única salida posible era por la puerta principal y caminando. En la Embajada de México, pues hay, entiendo yo, dos puertas que dan a los jardines para que el acceso de vehículos. Y tú conoces bien que la aplicación de santuario o de soberanía sobre el territorio de una embajada extranjera es prácticamente sagrado, eso no se puede tocar. Y ese mismo principio se aplica a los automóviles de la embajada, que tienen placa diplomática, por supuesto, y entonces no se puede inspeccionar los vehículos. Ahí es donde radica la dificultad para la policía ecuatoriana. Conozco y he visto que en las puertas de la embajada hay policías, inclusive hay un patrullero permanentemente para evitar esta fuga, ¿no? Ahora, la situación es compleja porque, como te digo, no pueden inspeccionar los vehículos que entran o salen, que tengan placa diplomática, por supuesto, para saber si sale el señor Glass. Ahora, aquí hay que tener presente el prestigio de México, en el sentido de que si dice que el señor Glass no ha salido, es porque hay que pensar en la buena fe. Si dice que el señor Glass no ha salido, es porque no ha salido. No creo que vaya a haber una falsedad en torno a esa afirmación. Y también no creo que
México, siendo un país tan serio en todas las materias internacionales, pero en particular en el caso de los asilados, no creo que vaya a hacer una especie de jugarreta, como estoy seguro que hicieron los argentinos con la señora Duarte. Así que esperemos que las cosas se resuelvan de buena manera y que México no conceda el asilo y no pida el salvoconducto, puesto que yo encuentro inconcebible que el Ecuador, el gobierno nacional, conceda el salvoconducto para que el señor Glass pueda salir del país. Francisco, retomando el tema de Jorge Glass, la Embajada de México, entendemos, sabemos, y esto por información oficial, que llega una misión de México. ¿Qué se debe lograr en esas reuniones? Porque hay que explicar que no se trata de un perseguido político, que es una persona sentenciada, que tiene otro proceso abierto. Creo yo que van a entender las autoridades mexicanas. De lo contrario, esto se difunde a nivel internacional y queda como que un miembro del correísmo perseguido político está en una embajada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que lograr el gobierno ecuatoriano en estas reuniones? Bueno, el que venga una misión de México es una buena señal. Es una buena señal. Eso quiere decir que México lo toma muy en serio al tema y que quiere tener una conversación con las autoridades ecuatorianas para saber qué sustento tiene la posición nacional. Y el Ecuador, claro, a través de sus autoridades, tiene que hacer saber a esta misión que el señor Glass no es un delincuente político, por llamarlo de alguna manera, sino un delincuente común. O inclusive menos que eso, es simplemente una persona que ha sido llamada a rendir una declaración, porque hasta donde yo conozco, el señor Glass podría salir y estar simplemente caminando por la calle y no sería detenido, sino que él tiene que presentarse a rendir un testimonio ante la fiscal respecto a estas acusaciones que terminarán por acusándole, ¿no? Pero como digo, es una buena señal de México el que envíe una misión para conocer aquí, en el Ecuador, con las autoridades ecuatorianas, lo que está sucediendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa y que no debe escaparse en el análisis de esta situación, es que México tiene una larguísima e histórica tradición de conceder asilo. Viene desde la época de la República Española, que se asiló todo su gobierno, el gobierno republicano se asiló en México y desde ahí ejerció, en teoría, pues, las funciones de gobierno en el exilio. Y de esos casos han habido muchos. Nosotros también hemos tenido funcionarios, autoridades de la época del presidente Correa. Mi propio abuelo fue beneficiario de esa actitud y política del gobierno mexicano, cuando mi abuelo Benjamín Carrión fue perseguido por la Junta Militar de Gobierno en el año 62, me parece, y se asiló en la embajada y luego pues salió a México para vivir el asilo en el exterior. Esa es una tradición que tiene México y yo no sé, esperemos que no la aplique en un caso como este, que es el de un delincuente que es llamado por la ley por delitos comunes y no políticos.